Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. La terapia intensiva de Hospital Galenia tiene prácticamente desde la fundación del hospital, se había diseñado un área para poder recibir a pacientes que tenían criterios de severidad para tener un espacio donde pudieran ser manejados con oportunidad. Con el paso del tiempo y también con los cambios que ha sufrido el hospital, sí, para bien todos ellos, la dinámica poblacional creció durante esta última década, prácticamente ha crecido, y la complejidad y la severidad de los casos también se ha ido incrementando. A partir del 2016, que yo tengo el privilegio de poder ser el coordinador de la unidad de cuidados intensivos, hemos notado y hemos hecho cambios que han impactado directamente en el cuidado y en la salud de los pacientes. Durante estos últimos 10 años, la productividad de la unidad ha ido incrementándose de forma proporcional, en un promedio de 15 a 20% de forma anual, así como la complejidad y severidad de los casos. Anteriormente solamente se veían patologías obviamente postquirúrgicas o complicaciones de cirugías, y hoy día tenemos complejidad de casos como cirugía de corazón, se ha tenido trasplante, se han implementado terapéuticas de soporte cardiovascular continuo, renal continuo, inclusive ya hicimos soporte hepático y terapia de ECMO en el hospital. Aunque todavía no alcanzamos las certificaciones para ser un hospital, para poder dar ECMO, se implementó durante la pandemia la capacidad de que el hospital pudiera ofrecer el servicio como un puente para traslado de pacientes. Otro parteaguas importante que tuvimos en la terapia intensiva en estos últimos años fue la pandemia. La pandemia de COVID-19 obligó al hospital a tener una unidad preparada, diseñada y adaptada específicamente para el cuidado de estos pacientes. De esta forma el hospital se dio a la tarea de buscar un área específica del hospital donde pudiéramos hacer una rápida adecuación con todas las medidas de seguridad y de precaución para el resto de la población del hospital y que no comprometiera la operación misma del hospital durante el periodo de la pandemia. Y la verdad fue un éxito porque fue el compromiso y el apoyo y el involucro de muchas personas para que esto se pudiera aterrizarse y hacerse una realidad. Galenia tuvimos el privilegio de manejar un gran número de pacientes de COVID. Las estadísticas que presentamos en el hospital en su momento, se atendieron más o menos 3.600 pacientes con COVID, no todos ellos graves. ¿Sí? De los 3.600 pacientes con COVID que hizo la coordinación de COVID del hospital, ameritaron ingreso a la terapia intensiva aproximadamente 263 pacientes, y los números y la mortalidad fue bastante baja. Tuvimos un impacto muy importante en el manejo de estos pacientes, ¿no? Entonces, a raíz de esto, vimos que la necesidad de la terapia intensiva se fue incrementando. Y de esta forma se planteó con las autoridades del hospital la necesidad de incrementar la capacidad de recepción de pacientes, porque hubo en algún momento durante pandemia que teníamos la unidad de cuidados intensivos COVID y teníamos la unidad de cuidados intensivos normal que manejaba el hospital. Entonces la capacidad pues fue rebasando la capacidad instalada, ¿no? Entonces se planteó y se buscó la forma de rediseñar nuevamente la unidad de cuidados intensivos para poder incrementar la capacidad instalada, ¿sí? Y aprovechar ciertas cosas que aprendimos durante la pandemia, como el telemonitoreo, ¿sí? Que era algo que utilizamos mucho en la pandemia, que fue la posibilidad de poder tener telemonitoreo de los pacientes para poder vigilar a muchos más pacientes en tiempo real con personal muy capacitado para analizar arritmias, para analizar monitores, para analizar video de pacientes en tiempo real, para favorecer la asistencia rápida, oportuna y eficaz de los pacientes que estaban en el área de COVID. Entonces, transpolamos esto al área de cuidados intensivos de adultos que estábamos manejando también desde el 2015 y gracias al esfuerzo de mucha gente, insisto y agradezco esto, que se incrementa la capacidad instalada de la unidad a lo que tenemos el día de hoy y que en próximos días reinauguraremos esa parte del hospital donde crecimos 5 camas, nuestra oferta, 5 camas más a nuestra oferta de cuidados intensivos que teníamos en el área.
Se aprovechó esta remodelación para tener cuartos de aislamiento, cuartos de compresión positiva para evitar el contagio entre pacientes, se aislaron mucho mejor las habitaciones, se implementó más equipo de telemonitoreo, ahora tenemos vigilancia remota de todos los pacientes que están en cuidados intensivos, más todos los pacientes que puedan estar en el área de COVID, y próximamente también inauguraremos el área de cuidados intermedios. No todos los pacientes que tienen cierto nivel de severidad ameritan estar en un cuidado intensivo total. Muchos pacientes, por su nivel de complejidad, postoperados, descompensaciones metabólicas, no necesitan estar en cuidados intensivos completos y pueden estar en un área de cuidados intensivos intermedio. Entonces también se está por inaugurarse esa parte del hospital donde podremos dar mucha certeza, mucha seguridad, cumpliendo los estándares de seguridad internacionales de los pacientes para poder seguir dando este servicio de forma continua y continuada. Y finalmente, durante la pandemia también hubo un creciente número de niños que ameritaron manejo en cuidados intensivos. Históricamente, en Cancún, salvo los hospitales de gobierno, ningún hospital privado tenían áreas específicas para atención de menores de edad. Normalmente todos estos pacientes serán atendidos o son atendidos en el área general del hospital, tal vez distribuyendo un poco las áreas de los hospitales, pero ningún hospital tenía instalada un área específica para el manejo de pediatría y mucho menos en el área de cuidados intensivos. Entonces, aprovechando esta remodelación y viendo la necesidad incrementada de los últimos años de atención de pacientes pediátricos en cuidados intensivos, se hicieron adecuaciones en el área también para poder tener camas específicas de cuidados intensivos sin que tuvieran que compartir niños y adultos la misma unidad. La dinámica entre la unidad de cuidados intensivos pediátricos y de adultos es completamente diferente. Entonces nos pusimos a platicar en la parte del cuerpo médico adultos, la parte del cuerpo médico de cuidados intensivos pediátricos, para poder diseñar un área específica que pudiera cubrir todas las necesidades específicas que tiene esta población, desde el tipo de habitaciones, el tipo de camas, el tipo de monitoreo, ¿sí? Visitas, alimentación. Entonces se hizo un gran rediseño también de esa área y se crea un área específica que no forma parte de la unidad de cuidados intensivos, está en el mismo sector, pero no forma parte de la unidad de cuidados intensivos como era en el pasado, y ahora claramente podremos tener la diferencia entre adultos y niños sin que se comparta personal, vigilando obviamente la seguridad de todo el personal, de todos los pacientes, de todos los familiares. Entonces, gracias a toda esta historia de la pandemia, le permitió a Hospital Galenia poder repensar esa situación, ver que la plaza sigue creciendo, que el número de pacientes se incrementa día con día, año con año. Esto ha sido, si no exponencial, ha crecido de forma constante y significativa. Desde hace 10 años el hospital ha ido creciendo, sobre todo en el área de cuidados intensivos. El hospital hace todo su esfuerzo para tener convenios con aseguradoras, prestadores de servicios, aeropuerto, para poder ofrecer servicios de mucha calidad. Y sobre todo para poder cubrir necesidades incluso específicas de pacientes específicos como turismo médico. En la parte de turismo médico, durante los últimos 2 años hemos tenido de forma creciente pacientes que nos son referidos específicamente para recibir cuidados intensivos en el hospital, y hemos tenido muy buena experiencia en este rubro, ¿no? O sea, no solamente vienen por procedimientos comunes, ¿sí? Como son de ortopedia, de cirugía estética, sino ahora también hospitales donde tenemos convenios nos envía pacientes en situación de cuidado intensivo, donde nosotros damos seguimiento, cirugías, rehabilitación, en fin, un sinnúmero de intervenciones que se hacen en la unidad de cuidados intensivos, y que obviamente esto ha ido caminando muy bien en los últimos años. El convenio y la comunicación y el servicio que tenemos con ellos ha ido creciendo de forma muy grata en lo particular. Entonces, considero que Galenia ha ido evolucionando a la par de las necesidades de Cancún y de la península, ¿no? ¿Por qué? Porque el planteamiento inicial que se tenía del hospital como un hospital más cercano a la parte de maternidad,
más cercano a la parte de cuidados básicos, ha ido creciendo a las necesidades que ha tenido la plaza, ¿no? Y ahora, insisto, hemos podido ofrecer servicios que anteriormente nunca se había pensado que pudieran hacerse en la plaza, ¿no? Y que también mucha gente desconoce que se hacen, porque obviamente las unidades de cuidados intensivos pues son como un poco la parte oculta del hospital. O sea, se sabe que existen, saben que ahí están y muchas veces la gente no sabe qué es lo que se hace en una unidad, ¿no? No son pacientes moribundos los que están en la unidad de cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intensivos atienden pacientes que tienen todo el potencial de revertir la situación que los originó su problema médico, de revertirlos, regresarlos a incorporarlos nuevamente a la sociedad. No es una unidad de desahucio, sino es una unidad donde es un manejo continuo y dinámico que tiene todo el objetivo de recuperar condiciones de los pacientes. Por eso existen criterios para poder ingresar a las unidades, para poder dar terapia de sostén de cualquiera de los órganos que estén en el paciente fallando. Y la dinámica que tenemos con el resto de los miembros del cuerpo médico del hospital es muy grata, ¿no? Tenemos muy buena comunicación y manejo conjunto con todos los especialistas que vienen y depositan la confianza en el hospital y obviamente en nosotros. Tenemos una forma muy grata de poder trabajar con ellos y se trabaja bien. Se trabaja bien porque se generan los canales para poder hacerlo, sobre todo en la parte de la comunicación efectiva que estamos desarrollando, ¿no? Normalmente en la unidad de cuidados intensivos lo que tenemos son médicos que tienen formación en cuidados intensivos o que tienen especialidad afín a cuidados intensivos. Por ejemplo, hay internistas, anestesiólogos, urgenciólogos, intensivistas, ¿sí? En el personal de enfermería estamos privilegiando que todas las enfermeras que están al cuidado de nuestros enfermos, por lo menos cada turno, tengamos enfermeras con especialidad en cuidados intensivos, ¿sí? Todas las enfermeras reciben una capacitación sobre monitoreo, sobre manejo de equipo médico, del equipo médico de la unidad, reciben capacitación continua en reanimación cardiopulmonar, en soporte renal. Ya tenemos enfermeros que están capacitados en dar soporte renal a los pacientes, ¿sí? Exclusivamente para dar soporte renal. Estamos trabajando para enviar enfermeros para que aprendan a certificarse en soporte ECMO, para los que han estado como perfusionistas en cirugía cardíaca. Entonces, vemos qué competencias tiene cada uno de ellos, qué intereses en particular tienen también algunos de ellos y estamos fomentando esa capacitación. Nosotros fomentamos tener una relación enfermero-paciente 1 a 1. O sea, un enfermero por cada paciente que está en cuidados intensivos, ¿sí? Dependiendo de las necesidades específicas de cada paciente. Hemos tenido inclusive relaciones enfermera-paciente de 2 enfermeras por un paciente, sobre todo cuando las necesidades son demasiado amplias. Posoperados de cirugía cardíaca, cuando tienen soporte renal, soporte hepático, ECMO, o sea, ahí es mucho más intenso este acercamiento y esta capacitación que tiene el personal. Pero también tenemos nutricionistas. Todos los pacientes que están en cuidados intensivos y que reciben alimentación, esta alimentación se planea y se coordina junto con nosotros, el personal médico, junto con el personal de nutrición del hospital. Tenemos unidad de vigilancia epidemiológica para las infecciones. Tenemos clínica de catéteres también. Todo con el objetivo primordial de disminuir el riesgo de infecciones adquiridas en la unidad. Tenemos unidades de vigilancia de heridas, ¿sí? Para evitar las úlceras en los pacientes, para prevenirlas y tratarlas. Contamos con el laboratorio clínico, servicio de imagen 24 horas al día. Tenemos la cartera abierta con interconsultantes con respecto a cualquier subespecialidad que se pueda necesitar. Hoy día tenemos la facultad de poder tener prácticamente interconsultas prácticamente con todas las subespecialidades disponibles en la península, ¿no? Entonces el trabajo se hace ya muy dinámico, muy fácil. O sea, detrás de un paciente en cuidados intensivos a veces uno le toca hacer la cara y la cabeza de la unidad, pero detrás de uno es un ejército de personas. Un ejército de personas que atienden necesidades específicas de acuerdo a cada paciente, hasta las necesidades religiosas, administrativas, de logística hotelera en pacientes extranjeros, acercarlos si están en la Riviera Maya, acercarlos aquí al hospital, al hotel que está junto al hospital, que tenemos convenios, creencias religiosas también, es muy importante, es algo que vemos muy comúnmente, asistencia religiosa en momentos de consuelo espiritual, también tenemos la capacidad de poderlo hacer. Las barreras del lenguaje, nuestro servicio de admisiones del hospital
Tenemos bajo convenio 23 idiomas diferentes donde se pueden hablar con algunos pacientes, ¿no? Gente que nos puede ayudar y asistir para cuando existe alguna barrera de idioma poderla solventar lo más rápido posible. La comunicación que se tiene con las agencias consulares de los diferentes consulados que están disponibles en Cancún y en Riviera Maya, también es muy buena la comunicación que se tiene con todo ello. E incluso con hospitales del extranjero, nuestro servicio de concierge nos ayuda muchísimo en la parte de poder interactuar con médicos del extranjero, porque finalmente esto es un destino turístico y muchos pacientes tienen una eventualidad o una descompensación de un problema médico crónico que tienen, se les compensan aquí en Cancún, y nosotros tenemos mucha apertura para poder platicar con médicos de cualquier lugar del mundo, hacer la coordinación, plan de manejo e incluso repatriación de pacientes se hace de una forma muy coordinada entre las partes, y eso creo que hemos crecido mucho también al respecto, ¿no? No nos volvemos un centro nuclear, sino finalmente buscamos la forma de poder interactuar con nuestros colegas de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, del extranjero. No tenemos ningún problema. O sea, la comunicación creo que es algo de las cosas que más se ha crecido en el hospital en los últimos años, es la comunicación efectiva, tanto interna como la comunicación que tenemos con el exterior, ¿no? Bien, con el paso del tiempo, el hospital cada vez nos exige más, y esa exigencia hace que profesionalicemos mucho más y humanicemos mucho más los cuidados intensivos. En los últimos años, la humanización del cuidado intensivo es una tendencia no solamente nacional, es una tendencia internacional de tratar de hacer más humanos los cuidados intensivos, el darnos cuenta que una persona que está en esa cama, que está bajo un cuidado, monitoreo y invasión, o sea, con dispositivos invasivos muy alto, es un ser humano que tiene necesidades, que tiene sentimientos, que tiene emociones, y la parte externa, la familia que está en las salas de espera, también necesita recibir un cuidado de calidad, porque ellos no saben nada de lo que está pasando ahí adentro. Ellos entran y ven a su ser querido conectado a un sinnúmero de máquinas. Entonces, hemos capacitado también al personal como para que dé una explicación breve, aterrizada, concisa, ¿sí? Y muy objetiva de qué es lo que estamos haciendo ahí, para qué sirven básicamente todos los instrumentos, aparatos, monitoreos que tienen los pacientes puestos, para que ellos resuelvan dudas, ¿no? Sobre todo en las cuestiones de alarmas. Las alarmas le enseñamos a los familiares que son indicadores de actividades que hacemos nosotros en la unidad, no que los pacientes se están deteriorando, ¿no? Porque obviamente pues con toda la vorágine de la tecnología, de la información que hoy día es ampliamente disponible, pues una persona ve una alarma y obviamente piensa que su familiar se está poniendo en riesgo, cuando es todo lo contrario. Lo más común es que nos esté avisando todo lo que nosotros planificamos durante el día, nos está avisando fines de medicamentos, que el paciente está empezando a despertar o cosas así que son muy dinámicas dentro de la unidad y las familias lo desconocen. Entonces, parte de la humanización de los cuidados intensivos es esto, ¿no? Acercarnos de una forma más abierta, espontánea y muy organizada con el paciente y con los familiares para que entiendan bien lo que estamos haciendo dentro de la unidad, a qué estamos enfocados el tratamiento, cuál es nuestro plan, nuestro objetivo. Incluso por día, hasta por turno podemos establecerles a los familiares cuál va a ser el plan de trabajo para ese día. Entonces, todo este gran trabajo que se está haciendo, ¿sí? Lo estamos viendo plasmado en todas las actividades que estamos haciendo, ¿no? Y ahora que tenemos una unidad más grande, pues podemos ofrecer este servicio, ¿sí? A un mayor número de personas que lo requieran. Obviamente, es una unidad de cuidados intensivos, es una unidad donde hay pacientes, o sea, están los pacientes más graves del hospital. Entonces, eso queremos explicarles a las personas, que nos entiendan por qué están los pacientes en esas zonas, cuáles son los límites y los alcances de las terapéuticas, por qué tenemos tanto control en las infecciones en el hospital, por qué les pedimos que se laven las manos, porque a veces les pedimos que utilicen dispositivos para protección personal para cuando están con los pacientes. Pero también les enseñamos a que los enfermos que están en cuidados intensivos siguen siendo sus familiares, siguen siendo sus amigos, siguen siendo sus seres queridos. Entonces les fomentamos el tacto, que hablen con ellos, que interactúen con ellos. Antiguamente les prohibíamos a los familiares tocar a los pacientes, ¿no? No entiendo por qué, porque es algo que se transmite, ¿no?
aunque sabemos que los pacientes pudieran estar en un nivel de sedación, transmitir esta energía, esta empatía con tu familiar, también genera que la familia baje su nivel de tensión, baje su nivel de ansiedad y favorece un mejor desempeño y un mejor pronóstico para los pacientes. Entonces, hemos crecido mucho y yo pienso que vamos a crecer más. Espero que en los próximos años no solamente tenga una unidad, sino ya tenga todo el piso completo de cuidados intensivos y ahora tengamos subdividirlo, ¿no?, en cuidados intensivos cardiovasculares, neurológicos. Sí, ahorita somos una unidad polifuncional, pero estoy muy seguro que en los próximos años se podrán subdividir incluso los cuidados intensivos en áreas específicas de atención. Entonces seguiremos creciendo como grupo, como equipo de trabajo. Cada vez llega gente nueva que nos alimenta, que nos proyecta y que nos presiona para no caer en obsolescencia, para seguir estudiando, para seguir capacitándonos. Entonces esto es un ganar-ganar desde los últimos 10 años. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.